En este video vamos a empezar a trabajar ya con lo que son queries un poco más complejos, porque hasta el momento hemos trabajado con una tabla, buscando información de una tabla en particular y haciendo filtros en esa tabla. Eso en el mundo real, salvo para situaciones muy específicas de identificar problemas de integridad de la data en diferentes situaciones, casi nunca es lo único que tú necesitas. Para esto se necesita hacer uso de lo que es la base de datos relacional. Y para hacer una base de datos relacional quiere decir que la información está dispersa, normalizada entre diferentes tablas. Si expandimos el listado de tablas, vamos a ver que tenemos una tabla de employees o de empleados y una tabla de departamentos. Y tenemos una tabla que genera la relación entre empleado y departamento. ¿Por qué? Porque un empleado puede pertenecer a un departamento y a lo largo del tiempo, mientras permanezca siendo un empleado de esa empresa, puede que se vaya promoviendo a distintos departamentos. Entonces, si verifican la tabla de departamentos, tiene un departamento ID y un nombre. Y la tabla de Employees Department History tiene entonces el ID de la persona, el departamento, en qué turno trabaja y a qué hora empieza a trabajar. O en qué momento empezó a trabajar en ese departamento. Si vamos entonces a la tabla de employees, notamos que employees tiene un Business Entity ID, que es el ID relacionado al employees. Entonces, ¿cómo hacemos toda esta relación? Aquí es donde se aplican las teorías de los conjuntos y subconjuntos que le dieron en la primaria, donde los elementos que están en A y de los elementos que corresponden a B, cuando ambos elementos se conjugan en un mismo elemento, entonces forman parte de un subconjunto que agrupa A y B. Entonces, en este caso, entonces, para hacer las pruebas de esto, pues vamos a explorar el Human Resource. ¿Ok? Base de datos y tabla. Las tablas, como están compuestas por un punto en el nombre, pues entonces hay que separar cada parte entre estos símbolos. Corremos y aquí me dice que tengo 290 empleados. Si hago lo mismo para la tabla de Human Resource Department, voy a verificar cuáles departamentos están disponibles. ¿Ok? Y si hago lo mismo para esta tabla de Department Employee History, Adventure World, Human Resource, Employee Department History. Aquí me dice que el employee número 1 forma parte del departamento 16 y que está en el Chief 1 y que empezó en el 2009. Hay que identificar cuál es esa tabla del Chief ID. Human Resource Chief. Entonces sería esta. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y si estás en mi canal quiere decir que estás buscando la forma de llevar tus habilidades de ingeniería de software al siguiente nivel. Si no te quieres perder ningún contenido, ayúdame a ayudar a otros y suscríbete. Sí, ahí, dale ahí y suscríbete. Ok, y aquí me dice los 3 diferentes turnos que tiene la empresa de trabajar. Ahora, ¿cómo vemos toda esta información en conjunto? Porque aquí yo tengo los empleados por un sitio, el departamento por otro sitio,
la historia de dónde está cada empleado en otro sitio y el chief en otro sitio. Poco probable que si yo le paso esta información a un gerente, él se vaya a sentar, o a un cliente, déjame identificar quién es el empleado número 1, cuál es el departamento 16 y qué chief es el número 1. Probablemente la gente con el tiempo, si maneja esos códigos como los cajeros del supermercado, pues ya la costumbre los hace aprenderse ese código por la rutina. Pero la idea de los sistemas y tener todo computarizado es permitirle a las personas poder acceder a la información de forma precisa cuando lo necesiten. Vamos a implementar entonces nuestra primera versión de lo que sería un join, que sería la parte de la teoría del conjunto. Este join va a tener 4 tablas, que son las 4 tablas que hemos verificado. Y para no tener que usar este full name, vamos a utilizar el alias que determinemos como vimos en ejercicios anteriores. Vamos a hacer un inner join diciendo que la información que yo voy a mostrar tiene que estar relacionada en cada una de estas tablas. Cada una de las tablas a la que le hago un join o inner join quiere decir que en ambas tablas la información tiene que coincidir por el campo que yo haga la comparación. ¿Ok? Vamos a empezar con departamentos. Y al departamento le vamos a poner un alias que sea D, donde D Department ID sea igual al H.Department ID. Si yo aquí le pongo en el D, usando el alias, punto Department Group Name, y le hago otro alias a eso, nombre de departamento, ¿ok? Y le pongo D.Group Name, grupo, y corro este query y me va a traer todos los departamentos que están relacionados entre la tabla de history y la tabla de departamentos. ¿Ok? Si yo le hago un left join, bueno, apliquémosle el join un poco más adelante. Vamos a seguir haciendo join y necesitamos un join con el chief. Entonces copiamos el full name. ¿Ok? Ese va a ser el alias que en mi caso yo le estoy asignando a esta tabla. Usted puede usar la letra o el alias que usted quiera. Yo solamente utilizo una letra para simplificar mi proceso. Chief ID sea igual a H.ChiefID. ¿Y qué yo necesito del Chief ID? Del Chief. Bueno, yo necesito Chief. El nombre del Chief del turno. Chief. Start time. Aquí el nombre en qué horario trabaja o en qué turno trabaja y en qué horario comienza ese turno. Yo corro este query nuevamente hasta donde tenemos. Podemos atraer el nombre del departamento, el grupo, en qué turno trabaja y a qué hora comienza ese turno. Pero también quisiera tener en qué horario termina ese turno, para tener un reporte más acabado. Entonces yo tengo un turno que empieza a las 7 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. Ok, esto es utilizando el formato militar de 24 horas. ¿Qué tabla me falta hacerle el join? Bueno, me falta la tabla de employees. Copio el alias, la tabla. Y de employees on y punto business ID, ok, donde el ID del empleado sea igual al ID del empleado que yo encuentre en la tabla de historia de departamentos. Entonces, ¿qué yo puedo hacer aquí? Bueno, yo voy a decir que quiero de employees, yo quiero el primer nombre, no tiene primer nombre, employees, punto, gender, organization, sales. En esta tabla en particular no me da el nombre de la persona. Entonces verifico employees, business entity ID. Y de aquí vamos a tomar el job title.
Ok, y luego vemos con qué otra tabla este employee está haciendo la referencia. Ok, corremos este query y me dice que el CEO de la empresa está en el departamento ejecutivo, que forma parte del grupo general de administrativo, que empieza a trabajar a las 7 y termina a las 3 de la tarde. El vicepresidente de ingeniería forma parte del departamento de ingeniería, es del grupo de Research and Development, empieza en el turno del día y también comienza a las 7 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. Y así sucesivamente me va mostrando cada una de las posiciones y sus diferentes chips. Si exploramos esta tabla un poquito más en detalle, aquí yo tengo el Business ID, Business Entity ID, nombre, Start Day, cuando comienza. A lo mejor si yo voy a Person, yo tengo un Business ID también, que es un Primary Key y Foreign Key al mismo tiempo. Ok, vamos a hacer un join con esta tabla. Si yo hago otro join con esta tabla, Adventure World, punto, person, punto, person, p, on, p.business.id sea igual al h.business.entity.id. ¿Qué yo quiero de este empleado? Que al parecer, como estamos explorando la tabla, puede que haga sentido, como tiene un foreign key a otra tabla, vamos a verificar de forma exploratoria si es con esta tabla y tiene sentido la información. Luego vamos a ver otro método de cómo verificarlo. Entonces yo digo p.first name, p.last name. Si corro este procedure, este query, me doy cuenta que aquí me trae realmente un nombre y un apellido correspondiente a los diferentes niveles. ¿Cómo yo verifico si esta relación es la correcta? Bueno, le doy clic derecho a Person, Design. En Design le doy clic derecho a la tabla, le doy a Relaciones. Y en Relaciones yo voy a buscar con qué otra tabla esto se está relacionando. Yo tengo Business Entity Contact Person, Customer Person Person, Email Address, Employee Business Person Business, que es la que tiene más sentido leyéndola visualmente. Passport, Person Business Entity, Business Entity. Entonces puede ser una relación de esta o de esta. En esta columna, en la parte derecha, usted le da clic y verifica cuáles tablas están relacionadas. Entonces, tal como dedujimos, la tabla de Person Business Entity ID está relacionada con el employee, con la tabla de employees en Human Resource por el mismo campo. Entonces, la deducción que hicimos fue la correcta. Esta es la importancia de que usted nombre los campos y las tablas con nombres alusivos a lo que hacen. De forma que, como estamos haciendo un ejemplo real de cómo tú llegas a una base de datos que tú eres nuevo, una empresa no va a empezar desde el inicio porque te contrataron a ti. Tú tienes que empezar a explorar la data para que tengas conocimiento y te empapes de qué hay en el sistema y cómo funciona, cuál es la correlación que existe. Y la mejor forma, más allá de leer la documentación de los campos o del histórico de los campos y cómo van cambiando, es tú haciendo una exploración de la tabla. Esto es parte del método científico y esto es una investigación exploratoria. Entonces, tal como vimos en los ejemplos anteriores, podemos ponerle un where donde departamento.department ID sea el 1. Y de esta forma vamos a traer todas las personas donde su business entity ID esté relacionada con todas estas tablas. Lo corremos y me dice todas las personas que forman parte del grupo de ingeniería. Si le paso el número 2, todas las personas que forman parte del departamento del Tool Design. Y así sucesivamente tú puedes hacer un filtro
de cada una de estas. En sentido general, esto, dependiendo del uso, probablemente esto venga de un parámetro y tú no estés modificándolo físicamente, excepto que no haya una interfaz visual en el momento y te estén pidiendo reporte específico por departamento. Hasta aquí lo que es un inner join. Vamos a ver en los siguientes ejemplos en qué consiste un left join. Y sucesivamente iremos viendo cada uno de los join y cómo funciona y qué resultado tenemos de estas tablas.